Europa votó y España y Navarra también lo hicieron con la mente puesta en Bruselas y también en los problemas domésticos, porque había mucho interés fundamentalmente entre la clase política en conocer cómo se iba a votar para así poder armarse de argumentos de una y otra parte. Pero lo cierto es que las elecciones tuvieron una participación 14 puntos por debajo de los comicios europeos de 2019. Bien es cierto también que entonces se votaba también para las municipales y forales, aunque 7 puntos por encima de las de 2014, que apenas despertaron interés. Más allá de los resultados, las lecturas se hacen fundamentalmente en clave política, más que social, y con acontecimientos de gran calado en nuestro país, como la ley de amnistía que ayer se publicaba en el BOE. Ya tiene pleno vigor, aunque no sabemos hasta cuándo, porque los fiscales del Procés ya advierten que hay que consultar al Tribunal de Justicia Europeo y al Tribunal Constitucional, porque entienden que la norma puede ser contraria a derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema de hoy miércoles, todo un enredo político y judicial que está todavía por ver hacia dónde nos lleva. Vamos a hablar de ello en este programa, comenzamos. Y comenzamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa. Ángel Ansa, por Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Saludamos a Inma Jurío, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí también. Igualmente. Laura Aznal, Euskal Herria Bildu, Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí. Igualmente, el placer es nuestro. María Solana, Geroa Bay, Gabón, buenas noches. ¿Cómo Gabón, estás? buenas noches. Bienvenida. Es que ricasco. Bueno, pues vamos en primer lugar a conocer, antes de nada, de valorar cómo fueron las elecciones europeas de este pasado domingo. Vamos a conocer qué es lo que se dijo tras las mismas. Este pasado lunes, en mesa de junta de portavoces, hubo valoración local aquí en Navarra. Navarra se convertía en una de las dos autonomías en las que se impuso el PSOE. Desde el PSN creen que los resultados afianzan el proyecto socialista en la comunidad foral. Somos la alternativa a las derechas, que no se le olvida a nadie, porque nosotros lo tenemos muy claro. Lo cierto es que ganaba los comicios en Navarra, aunque por la mínima el Partido Popular, que sube 10 puntos respecto a 2019. La tendencia es muy positiva, la tendencia es muy buena. Yo creo que la sociedad navarra ya se da cuenta de las políticas a las cuales nos está llevando este partido. Una de las incógnitas de la cita electoral era conocer cuál iba a ser el comportamiento de los votantes de UPN. Javier Esparza felicitaba a los populares, aunque reconoce que su resultado estaba por debajo de las expectativas. Pero que tampoco hubiera estado de más, y lo digo con franqueza absoluta, que el PP en Navarra hubiera agradecido a quienes llevan votando a UPN una vida, pero ayer, como no se presentaba UPN, confiaron en el Partido Popular y le dieron su confianza. Otro de los vencedores de la noche era EH Bildu, que se imponía en 103 municipios de la geografía foral y que vuelve con Fernando Barrena a tener representación en el Europarlamento. Se volvió a revalidar el papel político que Euskal Herria Bildu está jugando en esta comunidad. De séptima a cuarta fuerza pasa Vox, que vaticina un cambio de políticas en Europa. Va a cambiar la vieja Bruselas. Europa está cambiando. La izquierda no nacionalista se presentaba separada y no conseguía igualar los porcentajes de 2019. Sumar y Podemos bajaban 4 puntos. No solo por dividir el voto, sino porque el hartazgo, ¿no?, que estas situaciones generan en los votantes. Y Geroa Bay era otro de los derrotados en las urnas, pasando del 8% de los votos al 3%, una circunstancia que desde la coalición achacan a la propia naturaleza de las elecciones. Siempre aquellas que trascienden del marco navarro son difíciles. Una de las sorpresas de la noche la daba Se acabó la fiesta, que cosechaba 8.000 votos. Bueno, pues así es más o menos, grosso modo, cómo pintan las cosas, cómo pintan esas valoraciones. No sé si cabe hacer alguna más. Entiendo que sí, señor Ansa. Adelante. Bueno, en primer lugar, estas elecciones europeas habría que destacar, bueno, esa baja participación, ¿no? La verdad es que la ciudadanía, en este caso la ciudadanía navarra, todavía sigue viendo un poco lejos la Unión Europea, y la verdad es que llama la atención porque estos días escuchábamos que casi un 70% de la legislación que se aprueba allí, de la normativa que se aprueba en Europa, tiene incidencia en nuestro día a día. Últimamente lo hemos hablado mucho con el tema del sector primario, los agricultores y los ganaderos. Al final la participación, bueno, pues ha estado un poco por encima del 50%. Lecturas que se hacen, bueno, pues al final, siempre que hay unas elecciones, en este caso... Ustedes tienen una muy clara, o sea, no comparecieron. Sí, sí, tenemos una muy clara. Sí que es verdad que bueno, trasladar a hacer una lectura
autonómica de unas elecciones europeas, bueno, tiene el recorrido que tiene. Tampoco es un recorrido muy amplio, aquí cada uno cuenta el relato en función del resultado que ha tenido, ¿no? Casi estamos en lo de todos hemos ganado las elecciones, no, casi lo hemos llegado a ver. Bueno, lectura que hacemos nosotros, bueno, seguimos manteniendo que Unión del Pueblo Navarro es el partido referente en el centro derecha, es el único partido que ha demostrado que es alternativa al gobierno del Partido Socialista, la señora Chivite con su socio de H. Bildu. Estamos escuchando determinados discursos, especialmente por parte del Partido Popular de Navarra. Aquí nos conocemos todos desde hace mucho tiempo. Si luego vamos al resultado de las elecciones forales, pues UPN es el partido mayoritario, el más votado en Navarra, por supuesto, como digo, referente en el centro derecha, con 92.000 votos, 15 parlamentarios. El Partido Popular tuvo 3 en un momento en el que el Partido Popular estaba bien, con lo cual cada uno yo creo que tiene que hacer las lecturas adecuadas de cada una de las citas electorales. Es verdad que nosotros, bueno, no nos presentamos a estas elecciones, al fin y al cabo somos un partido regionalista, no somos un partido de ámbito nacional, sabemos que para lo intentaron, quisieron ir, lo que pasa es que el Partido Popular les dijo que no. Bueno, nosotros, de ahí también hay mucha leyenda, es decir, la realidad es que Unión del Pueblo Navarro la última vez que tuvo un eurodiputado fue en el año 2009, porque hasta el año 2008 teníamos un acuerdo con el Partido Popular en el que estaba integrado dentro de las siglas de UPN. Ese acuerdo se rompió en el 2008, había un eurodiputado de Unión del Pueblo Navarro en el Grupo Popular Europeo y desde entonces no hemos tenido representación en Europa. A veces también he escuchado discursos del Partido Socialista en este caso, ¿no? Decían hace unos días, UPN da la espalda a Europa. Hombre, por favor, no digamos determinadas afirmaciones que no son ciertas. Al final UPN es un partido regionalista, en ningún momento hubo una propuesta seria, simplemente cuando la última reunión en la que acudió el señor Esparza a despedirse como presidente de UPN del señor Feijóo, simplemente fue un comentario, la intención que tenía el Partido Popular, dijo que se iba a presentar con sus siglas y ya está. Lo mismo que hicieron cuando el verano, aquel que dicen que nos acusan a nosotros de romper Navarra Suma, cuando fue el Partido Popular el que anunció que se iba a presentar todas las elecciones con sus siglas, con lo cual no hay ningún debate en ese sentido. Señora Jurio, es cierto que su secretario general, Pedro Sánchez, no compareció la noche de los resultados. Luego escucharemos en unos instantes lo que ha dicho hoy a propósito de esa sesión de control que ha tenido lugar en el Congreso y a la pregunta, por supuesto, del portavoz Feijóo. Pero bueno, ¿cómo lo valora usted? Bueno, pues nosotros estamos contentos, desde luego, contentísimos con los resultados que ha obtenido el Partido Socialista, en primer lugar en Navarra, donde ha sido el partido político más votado y lo que nos parece importante en Navarra es un refrendo, que esto supone un refrendo a las políticas del Gobierno de Navarra, con María Chivite como presidenta, a las políticas que está llevando a cabo el Partido Socialista. También a nivel de España, que se consideró que era una pugna entre el partido, porque así lo planteó el Partido Popular, una pugna entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista ha quedado en una situación muy honrosa, además no ha sufrido el batacazo que se preveía, tampoco el PP ha tenido esa diferencia con nosotros. Claro, eso hace que el PP se quede sin saber qué decir, ya no vamos a plantear ni moción de censura, sobre todo porque con quién la tendrían que plantear para en su caso, y ni aún así, supongo que la sacarían, pero bueno, más allá de todo eso, lo importante... Eso que se deslizó, Sí, Feijóo era el rey, es el rey de las meteduras de pata en las campañas electorales. No sé cómo el PP lo sigue manteniendo, yo creo que se lo pensará para las siguientes, porque las dos últimas campañas, vamos, ha dado el campanazo, la última semana su propio partido habrá dicho, bueno, no sé, ¿para qué quieres amigos si tienes los enemigos en casa? Una cosa así. Y luego, bueno, la interpretación es la que todos queremos, es cierto. Hoy UPN no puede sacar pecho porque no se presentó, porque efectivamente el PP le dio el portazo cuando quiso presentarse, por mucho que aquí se comente. Las comparaciones que podamos realizar, bueno, pues muchas veces tampoco son extrapolables, y eso es cierto, con las mismas elecciones que se celebraron. Es cierto que son 14 puntos... Por encima... por debajo de las del 2019, pero no es menos cierto... Pero el doble... Que venían... efectivamente. Que las últimas que se celebraron en las mismas condiciones. Quiere decir que las de 2019 venían arrastradas también por esos comicios municipales y forales, que de alguna manera pues
pues te cuesta lo mismo meter un voto en una urna que en la siguiente de color Pues azul. eso, cuando las comparamos con las que se han celebrado en las mismas condiciones, hemos doblado el resultado. Entonces, bueno, contentos, pero sobre todo porque la ciudadanía ha refrendado algo que consideramos muy importante, que no se tiene en cuenta, y que es la importancia de las políticas europeas progresistas para el conjunto de todos los ciudadanos que vivimos en Europa y que siguen en España y en Navarra refrendando esas políticas que hacen frente a la ultraderecha y a partidos pues como los que están surgiendo. Señora Aznal, ustedes más que satisfechos, tercera fuerza en estos comicios europeos aquí en Navarra, y su representante como número 2 de la coalición Ahora Repúblicas, Fernando Barrena, que vuelve a repetir, ¿no? Exactamente. Sí que es cierto que el índice de participación fue bajo, y eso que yo particularmente pensaba que todavía iba a ser más bajo, aquí en torno a un 52%, pero nosotras estamos muy contentas. Nuestro primer objetivo era que Fernando Barrena fuera a Europa, lo hemos conseguido. Creo que la tendencia de Euskal Herria Bildu es claramente al alza. Creo que somos una fuerza cada vez con más arraigo en el territorio. En 108 ayuntamientos de Navarra somos la fuerza política más votada, y bueno, en total hemos conseguido 856.000 votos. También dentro de estos decir que hay 32.000 que son de otras comunidades, que no son ni de la Comunidad Autónoma Vasca, ni de Navarra, ni de Cataluña. Es una circunscripción única para la que se votaba. Sí, entonces estamos muy contentas porque desde luego nuestra intención es seguir llevando la voz a las instituciones europeas. Ya se ha comentado, pero a veces la gente no es consciente del todo de la importancia que tienen estas elecciones, porque en las instituciones europeas se toman decisiones todos los días que afectan directamente a nuestras vidas. Nosotras hemos hecho una campaña potente, con mucha ilusión, mucha energía, hemos intentado movilizar a la gente, y bueno, con el resultado muy satisfechas. Como digo, el objetivo, seguir trabajando por los intereses de las navarras, de los navarros y de todo Euskal Herria, también en Europa. Ya lo hacemos aquí en Navarra, lo hacemos en Madrid, pues bueno, en las instituciones europeas, que son importantísimas. Sí que levantando un poco la mirada, bueno, es una alegría contenida por lo que estamos viendo en Europa, en su totalidad. Esa tendencia al alza también de la ultraderecha, que ha ganado en Francia, ha ganado en Italia, ha ganado en Austria. Bueno, creo que estas elecciones dan para hacer muchas lecturas y para hacer análisis más profundos, ¿no? Por lo tanto, muy contentas con los resultados de Euskal Herria Bildu, pero con preocupación seguimos cómo están evolucionando las cosas a nivel europeo, o lo que ha ocurrido en el norte de Euskal Herria, por ejemplo, pues también nos preocupa. Señora Solana, ustedes también entiendo que satisfechas por esa representación que obtienen en la coalición CEUS, y no sé si también preocupada por ese auge de los partidos ligados a la ultraderecha en países bien importantes, como por ejemplo puede ser Francia, ¿no? Por supuesto, estamos viendo cómo se está llamando a una alianza. Digo porque supongo que no tardará. También ha habido voces aquí que han llamado a la unión de las izquierdas para combatir este auge. Es verdad que si miramos el mapa del Estado español, vemos que a la ultraderecha se la contiene sobre todo en aquellos lugares donde hay unas formaciones como Euskal Herria Bildu, como EAJ-PNV, como Geroa Bai, o como Esquerra Republicana, o como Junts. Creo que se me entiende. Entonces, el resto del mapa deja bastante a las claras que no solo con una opción como puede ser el Partido Socialista se frena a la ultraderecha. Digo porque cuando nos enfrentamos al comicio vemos que está absolutamente polarizado. Hay que hacer este voto útil para frenar la ultraderecha, pero es verdad que la ultraderecha no para de crecer en un Estado que lleva años gobernado por la izquierda socialista en coalición con otras izquierdas, por supuesto. Entonces, no es verdad que se esté frenando a la ultraderecha, y en el único lugar donde el mapa muestra que se consigue a duras penas, porque me gustará analizar los 7.000 votos, aparte de los 17.000 que ha conseguido Vox, se acabó la fiesta en Navarra. Sí, casi 8.000 incluso. Claro, casi 8.000. Sí. Bueno, pues sin perder de vista eso, es verdad que se sigue conteniendo, pero a duras penas. Entonces, esto para reivindicar que el voto útil puede tener otro color, que no sea el de los grandes partidos nacionales, y como defendemos muchas veces a las opciones más pequeñas, y la diferencia, pues que se vea que también es útil, porque esas opciones más pequeñas, esas opciones que marcan igual la diferencia, son las que marcan que en el mapa hoy
solo haya unos lugares que se diferencian del resto y son esos. Son o bien la Comunidad Autónoma del País Vasco, Nafarroa, Cataluña, o una parte importante de Cataluña, y Canarias, curiosamente, que han sido socios con nosotras en CEUS en estos comicios junto a Baleares y junto a la CAP y Nafarroa. Entonces, bueno, según y con qué nos comparemos también, si vamos a mirar efectivamente el 19, la bajada es exponencial, pero en el mismo 19 Geroa conseguía 62.000 aforales, es decir, al Parlamento, y 27.000 el mismo día en la urna anexa, 27.000 a Europa, para que veamos cómo de diferente vota nuestro electorado. Y si lo comparamos con 2014, que es la que tenemos más próxima, claro, ahí íbamos como PNV solo, en coalición con otras formaciones, si no me equivoco era Galeusca entonces, teníamos 5.500, hemos subido a 8.200. Luego, es verdad que si queremos todos interpretamos como un triunfo lo que ocurrió el domingo. Bueno, pues lo que comentamos, había interés por saber cómo iba a responder Pedro Sánchez ante estas elecciones en clave casi plebiscitaria, ¿no? como las que se planteaban. Bueno, pues hoy le ha respondido al portavoz y presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. No solamente estaba en la pregunta y en la mente de ambos la cuestión de las elecciones europeas, también había otras de las que hablaremos en la segunda parte del programa, como la ley de amnistía. Se lo reitero, no eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas. Déjelo ya. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Bueno, pues un poco resume de alguna manera estos titulares que se han dejado en la Cámara Baja, pues en qué estamos, ¿no?, en el ámbito político, en si hay gobierno para los 3 próximos años, o si no lo hay, según el Partido Popular. ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, claro, luego también se extrapola esa cuestión, se extrapola también aquí en Navarra. También esas preguntas surgen, entiendo. Bueno, yo no sé hasta qué punto el resultado de estas elecciones europeas hubiesen condicionado el gobierno en Madrid. Yo creo que a nivel nacional hay otro tipo de circunstancias de las que hablaremos luego cuando hablemos de la ley de amnistía, por centrar un poco más la situación a nivel nacional. Quizás si el Partido Socialista hubiese tenido un gran resultado el domingo y hubiese ganado las elecciones, yo no sé si Pedro Sánchez entonces se hubiese animado y hubiese hecho un adelanto electoral, no lo sé, ¿no? Pero desde luego que con el resultado que hubo el domingo estaba claro, y no sé yo si tanto era como un plebiscito o no, pero bueno, yo creo que con el resultado que hubo el domingo, desde luego que ese planteamiento no se iba a producir. Sí que hay algunas cosas que se quedan en el tintero también. A mí, desde luego, dice la señora Jurío, un refrendo a las políticas, haber perdido 20.000 votos respecto a las elecciones de hace 5 años, pues yo no sé qué tipo de refrendo es ese a unas políticas que hace tu gobierno cuando pierdes 20.000 votos. Y sí que es verdad que cuando hablamos aquí se hablan del extremo, ¿no? Mucho se habla de la extrema derecha, de esa ultraderecha. Yo siempre he tenido la postura, y desde Unión del Pueblo de Navarra a mí no me han gustado nunca los extremos. Ni la extrema derecha, que está representada en algunos partidos y lo estamos viendo con los nombres que tienen, puede ser Vox, puede ser ahora esta agrupación de Se acabó la fiesta, pero tampoco la extrema izquierda. Es decir, aquí hay algunos partidos que se centran mucho en hablar de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque a nivel además, eso siempre foral, lo han dicho ustedes. Sí, pero es que me parece importante porque a nivel nacional y a nivel en Navarra hay partidos de extrema izquierda, como es Euskal Herria Bildu, como puede ser Sumar, Podemos, Contigo, lo que se llamen, que es que están en la acción de gobierno, tanto el gobierno de la señora Chivite como el gobierno del señor Sánchez. Entonces, esos extremos, especialmente el Partido Socialista, no los nombra, los ignora, habla solo de la derecha. Pero a mí me preocupa cuando hay crecimiento tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. ¿Cuál es la buena noticia del resultado que ha habido a nivel de la Unión Europea, de la Comisión Europea? Bueno, pues que en principio los 2 grandes partidos, que son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, van a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el apoyo de los liberales sin necesidad de depender de ninguno de los 2 extremos, ni de la extrema izquierda
ni de la extrema derecha, que a mí me parece muy importante de cara luego a poder desarrollar políticas centradas, moderadas, que es algo que no estamos viendo ni en Navarra, donde el gobierno de la señora Chivite, minoría, depende exclusivamente de Euskal Herria Bildu, y a nivel nacional estamos viendo cómo el señor Sánchez está en una absoluta minoría, luego nos quieren vender la mayoría del bloque progresista, pero vemos como luego cada ley que va a llevar al Congreso que ya ni la puede llevar porque no la van a aprobar, y depende de Euskal Herria Bildu y de los independentistas catalanes. A mí me parece muy importante esta reflexión en cuanto a los extremos por la derecha y por la de la izquierda. Queda abierta la mesa para que participen ustedes. Bueno, yo creo que está lanzando un anzuelo que tiene unas patas difíciles de sostener. No me gusta la extrema derecha, no me gusta la extrema izquierda. Quiero un pacto entre centros, pero está hablando un partido regionalista que hoy no tiene representación en Europa, que está hablando de unas políticas que se pueden aplicar o no, pero la realidad es que si esto lo quiere extrapolar en Navarra, en Navarra, lanzándose como un partido centrista, echándonos el anzuelo al Partido Socialista como el único pacto de gobernabilidad, bueno, tendríamos que decir muchas cosas que también tendrían que cambiar. Podemos ver San Adrián. No me gusta la extrema derecha, pero estoy gobernando con ellos en San Adrián, está gobernando con vos. No es así. Vale. No es así. Pues nada, vos en San Adrián. Y si hace falta lo volveré a explicar. Vos en San Adrián no es la extrema derecha, es esa extremita derecha que a mí me interesa en Navarra como UPN para gobernar. Puede ser esa. Bueno, a nivel europeo veremos las alianzas que se crean. Creemos que es importante, sobre todo, frenar esas corrientes de ultraderecha que sí se están generando, porque para nuestros principios políticos es que van totalmente en contra, van en contra de las personas. Desde luego, Euskal Herria Bildu trabaja sin duda por ampliar derechos. En este caso, la denominada ultraderecha o la derecha extrema siempre está recortando derechos y libertades. Para nosotras no hay ninguna diferencia. No hay una ultraderecha buena, una ultraderecha mala. Y de hecho el proyecto de la derecha y de la ultraderecha es idéntico. El señor Ansa puede decir lo que quiera, pero en el Pleno del Parlamento cada semana vemos cómo continua y constantemente votan conjuntamente con Vox. La derecha, la señora Ursula von der Leyen dijo sin ningún tipo de pudor que estaba muy dispuesta a pactar con la ultraderecha si era necesario. Esto está ocurriendo, acaba de ocurrir en Francia, en Alemania también ocurre. ¿Por qué? Porque en el fondo comparten un mismo proyecto y de hecho Euskal Herria Bildu tiene como principal objetivo trabajar frente a esta serie de formaciones que quieren recortar derechos y libertades, a esta serie de formaciones que no quiere abordar el tan necesario debate acerca de la territorialidad del Estado y de tantas otras cuestiones que son las que compartimos el bloque que ahora mismo está haciendo posible que haya un gobierno progresista también en el Estado. Bueno, yo creo que igual la clave es trabajar, efectivamente. Nos hemos hartado esta campaña de explicar, digo hartado porque lo hemos hecho de todas las maneras que se nos ha ocurrido, la importancia que tiene Europa, también para Navarra y también para nuestro día a día y cómo condiciona las políticas aquí. Y nosotras hemos llevado a gala que quien nos representaba a partir de 2019, que era Izaskun Bilbao Barandika, verificado por la agencia de verificación maldita.es, había sido una de las primeras, no sé si 4 o 5 en todo el Estado y evidentemente a muchísima distancia de eurodiputadas navarras y navarros, pero a muchísimas, 10 veces más en presentación de iniciativas a la hora de trabajar, de llevar propuesta, de hacer informes, de entrar en comisiones y de mover cuestiones que tienen todo que ver también con Navarra. Yo en ese sentido sé que vamos a tener también esa voz de Navarra garantizada en su defensa ahora en la figura de Ollane Aguirregoitia, ¿no? Digo esto porque una cosa es lo que ha pasado el domingo, pero no queremos quedarnos ahí. Quiero decir, nosotras decíamos el domingo no es el final de nada, claro. Es el inicio de una legislatura clave en la que ahora veremos quién trabaja qué y dónde, cada bloque donde se sitúa cada quien y qué conseguimos hacer con ese puñado de votos que se nos ha otorgado, se nos ha prestado o se nos ha dado en un momento puntual, porque el voto no es más que del votante y de la votante, que esto también hemos hablado mucho estos días y es curioso ver, como sobre todo UPN lo hace, pero no solo, cómo se habla del préstamo de voto, no, el préstamo nos lo hace cada quien y lo hacemos como votantes, yo la primera cuando ejerzo mi derecho a voto, a la formación que hemos decidido en cada momento, el préstamo lo hace el votante
votante y la votante. UPN no presta sus votos al PP, ni Ciudadanos se los presta al PP, ni la izquierda confederal se los presta al PSOE, que es lo que ha pasado también, que es lo que ha pasado. De ahí que el PSOE, con respecto al 14, tenga el doble de votos. A ver de dónde van a haber salido, ¿no? Pero hay alguien que Ay, chica María. Pero no te digo Vale. Estoy analizando. No hay forma. Estoy analizando, entonces digo... Vamos terminando, señora. No, en el análisis digo, quien ha subido, que es a mí lo que me interesa, desde el 19 a esta, en la que hemos bajado todos por el tipo de comicio, lo que hemos explicado, es el Partido Popular en Navarra también. Entonces, ha subido en el Estado, ha subido 10 escaños, y ha pasado a ser primera fuerza. O sea, es una subida que yo creo que no hay que desdeñar, porque tenemos que rebajar esa subida y mermar esa presencia. Entonces, si la hacemos más pequeña de lo que es, no estaremos acertando en el diagnóstico, no podremos afrontarla y enfrentarla. Entonces, es una subida, y no solo allí, también aquí, que creo que no podemos perder de vista, y no creo que se pueda extrapolar, porque no creo que es una subida al PP aplaudiendo y afianzando la política que hace el Partido Popular de Navarra, con el señor García a la cabeza, en esta comunidad. Entonces no se puede extrapolar esos datos aquí. Estamos terminando este bloque, pero le voy a apuntar, señor Ansa, un montón de Sí, bueno, algún comentario. No es cierto que UPN vote constantemente con Vox en el Parlamento de Navarra. Muchísimas mociones de Vox votamos en contra, con unos planteamientos a veces absolutamente xenófobos, los hemos visto, nosotros hemos votado en contra. Había otras cuestiones que no hemos apoyado. De hecho, tenemos muchísimas diferencias con Vox, para empezar, un partido no hablo solo de sus iniciativas, que aspira solo al centralismo de todo y que no cree en el régimen foral de Navarra. Desde luego no tiene muchísimas diferencias con Unión del Pueblo Navarro. Y cuando una cuestión que se hablaba antes del crecimiento de los extremos, a mí me parece importante. Aquí se hablaba que aparte de Vox ha surgido esta agrupación de Se acabó la fiesta, pero es que otro fenómeno que se está viendo por la izquierda, que soy yo el que lo comenta porque el resto no quieren comentarlo, es verdad que está habiendo un crecimiento de Euskal Herria Bildu por eso de la extrema izquierda, pero también viene porque hay determinados partidos en esa izquierda del PSOE que tienen un discurso, y lo estamos viendo en el Parlamento de Navarra, absolutamente mimetizado con Bildu. Es decir, hay partidos como Sumar, como Podemos, aquí en Navarra son Contigo, que cuando muchas veces escuchas en el Parlamento y a nivel nacional es un discurso muy parecido al de Bildu, y la gente, en lugar de votar a la copia, vota al original. ¿Pero qué y va? Bildu está cogiendo una serie de votos, y basta con ver cómo es el crecimiento en Navarra, y se ha visto en estas elecciones, por ejemplo, cómo esos partidos a la izquierda... Yo acabo de colocar el crecimiento del Partido Socialista ligado a esa izquierda confederal, que creo que es hacia el Partido Socialista, hacia donde también está cogiendo votos. Pero, señora, que somos un partido de izquierda soberanista, independentista, que tampoco tiene que ver con hay votos de la parte de yo en el Parlamento de Navarra se escucha a veces de esa parte de Contigo, que está Sumar, Podemos, tienen un discurso, muchas cosas muy parecidas a Euskal Herria Bildu, y Euskal Herria Bildu también está cogiendo votos de la izquierda del PSOE. Bueno, yo no lo entiendo así, pero bueno, por hablar un poco de hacer un análisis profundo, es que se nos ha ido el tiempo un poco sin analizar la cuestión de se acabó la fiesta, que esto sí que creo que hay que hacer una lectura y tomar nota de este fenómeno que hemos estado hablando esta mañana la señora Solana y yo, acerca de que, bueno, casi la mitad de las personas que votan a esta formación son menores de 44 años. En un porcentaje elevadísimo son hombres, y casi el 50% han sido anteriormente votantes de Vox. Entonces, bienvenida sea la separación entre las fuerzas de ultraderecha. ¿Metamorfosis de ese partido? Pero bueno, creo que son cuestiones que hay que analizar, porque exactamente ahora lo que toca es trabajar, y para poder trabajar en la dirección correcta, creo que hay que analizar correctamente. Señora Julia, ¿algo que añadir? Lo digo porque... No, que creo que, claro, hay que unir fuerzas en contra. Bien. No, de esa ultraderecha. Hemos tenido una ligera discusión, pero creo que porque entre nosotras, porque cada una lo estábamos interpretando de una forma distinta. Ya ha quedado. ¿Qué ha pasado con esa izquierda confederal? Y donde yo creo que se ha trasvasado el voto. No sé. Cuando el señor Ansa dice que el voto de Contigo se ha pasado a EH Bildu, pues María estaba diciendo que se había trasvasado al Partido Socialista también a nivel estatal. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos metemos de lleno con la ley de amnistía. Un par de minutos y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.
aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles, donde hemos valorado los resultados de las elecciones europeas y otro acontecimiento también importante que ha tenido lugar esta semana, como era la publicación ayer mismo de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Luego ya está en vigor. Esta es la valoración que hacía el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Félix Taberna. Balance que se puede hacer de lo que han dicho la ciudadanía española y la ciudadanía navarra, pues está fuera de toda duda que no ha pasado factura por otros aspectos como pueden ser la ley de amnistía. Basta ver cuál era el estado de crispación, el estado incluso de deslegitimidad que existía en otros momentos y el estado de búsqueda de diálogo y de consenso que existe en estos momentos, porque pretende ser una ley socialmente útil, más allá de los debates políticos que, lógicamente, en cualquier caso hay que respetar. Bueno, pues la ley de amnistía que de alguna manera se leía en esos votos que se depositaban el pasado domingo para Europa. Bueno, hablaba el propio Félix Taberna, alusión directa a los consensos que ha llevado a esta ley. Escuchamos la valoración que hacía la ministra portavoz ayer, precisamente a propósito de esta ley de cara a la convivencia, es las palabras que ella misma utilizaba, y despejaba también en la responsabilidad de los jueces a la hora de aplicarla. También les tengo que decir que los plazos han sido plazos absolutamente normalizados con las publicaciones de otras leyes en el BOE. Es que la ley es muy clara. La ley es muy clara y además cumple una misión que es en pro y en mejora de la convivencia, y por tanto a quien le corresponde aplicarlas, a los jueces. Bueno, pues una última voz, la del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que no lo ve desde luego así. La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la ley de amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia española. Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña. Pues ayer los que decían lo volveremos a hacer, lo volvieron a hacer. Bueno, y los jueces no, pero sí los fiscales, que es lo último que ha trascendido. Los fiscales del Procés sí que advierten sus dudas, que podría ser contraria a derecho esta ley de amnistía. Luego piden también elevarla al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Europeo y al Tribunal Constitucional, antes de que el Supremo empiece a aplicarla. ¿Cómo lo ve usted, señora Sáenz? Sí, siempre empiezo por usted, pero es lo que toca. Bueno, pues lo vemos muy diferente a esa lectura que hace el señor Sánchez y todos los cargos socialistas con esta ley de amnistía, y yo diría que lo veo de la misma forma que lo veían ellos antes de las elecciones. Es decir, el señor Sánchez y todos sus cargos antes de las elecciones generales, bueno, negaban la amnistía, que esto no iba a pasar, que Puigdemont iba a traerlo a España para ser juzgado, y ahora, bueno, pues esta ley que nos venden por la convivencia, por la normalización, bueno, esto es una ley por la conveniencia del señor Sánchez, que necesitaba los 7 votos del señor Puigdemont para sacar adelante su investidura. Acordó con ellos, pues esa ley de amnistía para tener los 7 votos de la investidura. Entonces el argumentario socialista cambió y ahora pasó a toda la convivencia, toda la normalización. Veíamos el lunes, ¿no?, esa constitución del Parlamento catalán, ¿no?, que después de que se aprobó la ley de la amnistía ya piden el referéndum. El lunes ya vimos, saltándose esa sentencia del Supremo, el Tribunal Supremo invalidando esos votos telemáticos, constituyeron esa mesa con mayoría independentista, me parece que llamaban una mesa antirrepresiva, vimos los lazos amarillos otra vez, en fin, el mismo show que vimos en el 2017 cuando esto terminó, pues en ese golpe de Estado, de Estado que al final, pues el señor Sánchez, como digo, por esa conveniencia política, pues bueno, ha aprobado esta ley, ha perdonado a todos estos señores condenados. Bueno, habrá que ver también un poco qué recorrido tiene esta ley. Sí, bueno, pero en principio el planteamiento que hace el señor Sánchez, que a mí me parece que es absolutamente inmoral, que a cambio del poder limpiar los delitos de unas personas que prácticamente perpetraron un golpe de Estado, me parece bastante serio. Señor Julio, como mujer de leyes, ¿qué es usted? Bueno,
también aquí entra la parte política. Cuando haces legislación siempre existe una parte política, y la parte política de esta ley era rebajar la crispación que existía en Cataluña. Se había dado un conflicto, que ya sabemos cuál fue, provocado por el gobierno del PP, porque no supo entrar al diálogo, permitió que se dieran esas situaciones que llevaron al enfrentamiento entre los propios catalanes y entre catalanes y españoles. Se inició el camino por el Partido Socialista, nos podemos acordar de los indultos, que también fueron muy criticados por el Partido Popular, y sin embargo yo he llegado a oír a Feijóo que él se podía haber planteado el indulto, que es lo que hace siempre el PP, a criticar las políticas del PSOE para luego aprovecharse de ellas e intentar obtener los réditos políticos. Pero bueno, más allá, yo creo que esta ley, la intencionalidad política que ha tenido es, ya digo, rebajar la crispación que existía en Cataluña entre los propios catalanes, y bueno, al final ahora los partidos independentistas veremos qué recorrido tienen, si quieren volver a saltarse las leyes. Yo creo que ahora va a ser la propia sociedad catalana la que igual no se lo permite y no lo ve con buenos ojos. Igual los partidos independentistas... Bueno, la sociedad catalana ya votó hace nada. Sí, claro, y dio el triunfo al Partido Socialista, así de claro es, Y entonces ya veremos qué gobierno se constituye en Cataluña. Entonces yo creo que va a ser... Los partidos independentistas al final están haciendo política con una persona, bueno, pues creo que tiene mucho egocentrismo, con un partido como RC que se ha quedado en unos resultados que no son deseables. Entonces existen esas cuitas políticas que podemos decir, en las que ahora tenemos que intentar cada uno escorarnos en nuestros proyectos y sacarlos adelante, pero creo que las cosas van a ser mucho más tranquilas. Pero ya digo, sobre todo porque hoy la sociedad catalana está muchísimo más tranquila que lo que estaba, y no creo que permita que intereses políticos personales o partidistas vuelvan a enfrentarles. En cualquier caso, ya no solamente estamos hablando de cuestiones políticas, pero es que aquí entra otro poder en juego, que es el poder judicial, ¿no? De eso podemos hablar luego. Claro, pero bueno, estamos hablando ya, quiero decir. Desde luego, lo que para el señor Feijóo, como ha dicho, es la página más triste de la democracia, desde luego para nosotras es un paso totalmente necesario la aprobación de esta ley para reparar de alguna manera toda la represión que sufrieron miles de catalanes y de catalanas, porque esta no es una ley del señor Sánchez para el señor Puigdemont, no. Es una ley aprobada por mayoría en el Congreso para miles y miles de personas que padecieron las consecuencias de haber sacado de la política una cuestión que nunca tuvo que salir. Puigdemont estuvo ahí en primer plano también. Pero son miles de personas las que están afectadas por el procés y por todo el conflicto que hubo en su día, que por cierto, conflicto que no acaba con la aprobación de esta ley, porque no se puede decir se acabó chispún. Vale, esta ley es necesaria, sirve para resarcir todo aquello, pero el problema de fondo sigue estando. El debate sobre la plurinacionalidad del Estado, sobre la territorialidad, es un debate pendiente y necesario. Eso siempre lo han reivindicado además ustedes. Que hay que afrontar tarde o temprano, por lo tanto, esto es un medio en sí, pero no es el fin de una cuestión. Y como comentaba, ¿no? Ahora toca ver en qué medida jueces, fiscalías van a maniobrar, como lo han hecho en otras ocasiones, para saltarse una ley que ha sido aprobada por una mayoría en el Congreso, con unos determinados intereses políticos muy claros, que hemos hablado mucho de lawfare últimamente, ¿no? Entonces, ojo ahora, cuidado, a ver qué pasa y con qué intereses se mueve la judicatura. Ese es el gran dilema, valga la palabra que da nombre a este programa, ¿no? Señora Sola. Bien, yo coincido en muchas de las cosas que acaba de decir la señora Aznal, como no podía ser de otra manera y como hemos hecho constar en acuerdos en otras ocasiones, tanto aquí como fuera de aquí, ¿no? Entonces, es importantísimo no desmemoriarnos también en esta ocasión y saber bien de dónde venimos y saber bien por qué hoy hay una mesa antirrepresión. Se entiende mucho mejor si aplicamos la memoria, la activamos y recordamos todo lo que ha pasado, porque no podemos de repente olvidar el 155, de repente olvidar las cárceles, las miles de sentencias que han afectado a miles de catalanes y catalanas, la represión que también se
se vivió en un momento determinado y no hace tanto tiempo en Cataluña. Entonces, partiendo de que tenemos que preservar esa memoria, evidente que había que bajar el nivel de crispación, y creo que es ahí donde se enmarca la propuesta última de la ley de amnistía. Que todo el mundo quiere hacer una lectura, también lo hacía el vicepresidente Taberna, que le hemos escuchado hace un momento, plebiscitaria de la cuestión, y vimos, para mí el caso más claro o menos claro, según se mire, ha sido Galicia, porque si recordamos, en Galicia, que era muy reciente, en pleno debate encarnizado en torno a la ley de amnistía, resulta que el Partido Popular saca o revalida una mayoría absoluta, pero es que BNG, que había estado apoyando la ley de amnistía sin fisuras, saca su mejor resultado de toda su historia. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto, no? Pues son los caprichos muchas veces Claro, entonces yo creo que eso no lo podemos perder de vista, y va a volver a pasar. En Cataluña ha pasado que el Partido Socialista ha ganado las elecciones, pero claro, aquí tenemos al señor Ansa, que puede hablar largo y tendido de ganar elecciones y no gobernar, o también el Partido Popular en Madrid, porque ahora parece que el señor Feijóo es el eterno ganador de todo, pero perdedor de gobiernos, lanzado el dardo, gobernar, vamos a dejar veremos que qué pasa en Cataluña, porque lo que pase, yo no descarto que si no se da un gobierno con el señor Illa al frente, ojo, no nos arrastre a unas elecciones nuevas en Cataluña que se puedan sumar a unas elecciones del Estado. Bueno, es una variable, una más, pero bueno, no sé cómo ha encajado ese dardo que le han lanzado desde la mesa. Hemos hablado aquí muchas veces de cuando un partido gana las elecciones y luego siempre nos dicen, luego hay que conseguir esa mayoría absoluta para gobernar, ¿no? Hablaba la señora Jurío, el Partido Socialista, el premio de ganar a toda esta ley de amnistía, esta convivencia, y ahora se encuentra en una situación que igual el Partido Socialista de Cataluña no tiene gobierno, no sé si aplicará la misma receta que nos dice a nosotros, que somos incapaces de llegar a acuerdos, no sé si ahora entonces el Partido Socialista habrá que decirle que es incapaz de llegar a acuerdos con sus socios con los que en el Congreso aprueba la ley de amnistía, pero en Cataluña no es capaz de llegar a acuerdos para hacer al señor Illa presidente. Habilidad política tiene el señor Ansa para encajar ese dardo y devolverlo. Dicho esto, algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí también, es que me sorprende, ha dicho al principio la señora Jurío lo que pasó en Cataluña, porque el gobierno del PP, pero el gobierno del PP fue el que dio el golpe de Estado en Cataluña. Es que a mí me preocupa un golpe de Estado en Cataluña, que por cierto se me ha olvidado decirlo. Que se ha hablado, de lo que estamos aquí hablando es que un golpe de Estado y se cometieron una serie de delitos absolutamente inconstitucionales y muy graves. Aquí se quiere decir hoy que a la gente no se le dejó sacar las urnas y votar. Vamos a ver, de lo que estamos hablando, de un referéndum absolutamente ilegal. Estamos hablando de votar. Que hubo también malversación de fondos públicos, que esa es otra. Tenía la validez legal que tuviera ese. Estamos hablando del derecho a votar y a la gente se le apaleó. Claro. Sí, pero lo que hablábamos también del delito que se olvida aquí, la malversación de fondos públicos, que es una de las cuestiones que ahora dice sobre el recorrido jurídico de la ley de amnistía, que ya veremos si ese delito puede entrar adentro. Pero nosotros cuando hemos hablado... Ya siento cortarles, pero es que se nos acaba el tiempo. Muy breve. Me ha parecido muy grave las afirmaciones que ha hecho la señora Aznal, que vamos a ver cómo maniobra ahora el Poder Judicial para hacer cumplir esta ley. Vamos a ver que una ley se haya aprobado en el Congreso con una mayoría no significa que esa ley sea jurídicamente correcta. Es decir, hay una separación de poderes y ahí está el Poder Judicial, tenemos un tribunal constitucional. De hecho, los 4 fiscales que están al frente del procés ya han dicho que puede ser contraria, que ven cuestiones. Pero aparte de todo, tenemos un tribunal constitucional. Tenemos un tribunal constitucional que su función es velar porque se cumpla la Constitución. Y como digo, que una ley se haya aprobado en el Congreso no significa que ya sea perfecta y que todos los jueces vayan a decir. Claro, es decir, hay un recorrido judicial muy largo y yo creo que. Por alusiones, permítame. Yo espero que la próxima vez que el Tribunal Constitucional que se recurra a una ley navarra ante el Tribunal Constitucional, el señor Ansa adopte la misma posición. Yo la comparto, yo la comparto. Esa sensación tengo yo con la ley de vivienda que invadió competencias navarras y su gobierno no la recurrió. Espero que usted cuando se recurrió a alguna parte, del mejoramiento,
hubo que oírles, porque el Tribunal Constitucional estaba atacando ley de vivienda el aprobada autogobierno por el de Navarra. gobierno del señor Sánchez invadía competencias navarras. Voy a hacer un recorte no reclamando la validez de cuando se recurre una ley y se pronuncia el Tribunal Constitucional. A ver si dice lo mismo cuando se recurre. Yo sí lo comparto. La ley de contratos también la recurrió. Yo sí lo comparto. Lo que quería decir es que el pasado verano se aprobó en Portugal una ley de amnistía que ha pasado sin pena ni gloria. Nadie se ha echado las manos a la cabeza. Igual era porque se aprobó con el beneplácito del arzobispado. Se habla de malversación de fondos. Aquí hemos repetido en otras ocasiones que la Constitución no prohíbe las amnistías, pero sí los indultos generales. En épocas de Aznar, 2.000 personas, en el año 2000, 1.443 indultos. Recordemos la amnistía fiscal del señor Montoro. Se han indultado a políticos corruptos, a torturadores, a responsables de terrorismo del Estado. Y ahora es la página más triste de la democracia el aprobar la ley de amnistía que yo, insisto, se ha aprobado por una mayoría en el Congreso. Entonces, y también insisto, que es que el Poder Judicial lleva haciendo política ya mucho tiempo, Lo estamos viendo, continúa y constante. Tanto que hablamos de lawfare, pues eso es. Vamos, como el Poder Judicial se mueve por determinados intereses políticos clarísimos. A las pruebas me remito, o sea, es algo evidente. Yo creo que hay que decir que no ha habido ningún golpe de Estado en Cataluña. Es que si hablamos en esos términos nos estamos equivocando y estamos frivolizando casi con una cuestión que es muy seria. Entonces creo que es claro lo que sucedió allí, que hay muchas maneras de verlo, porque además está absolutamente documentado, grabado y retransmitido, y que no se nos olvide, pero que no nos juegue una mala pasada la no memoria y el fango y el lodo del que tanto hablamos últimamente, porque no hubo ningún golpe de Estado, y no sé si se puede llamar justicia poética o no, pero resulta que hoy la mesa del Parlamento la va a presidir, porque va a presidir el Parlamento de Cataluña, una persona amnistiada en 2021, que tuvo su pena de cárcel y que tuvo amnistiada, indultada. Se ha hablado de los indultos que ya hubo previos a la ley de amnistía. Entonces, precisamente es una persona indultada en 2021 quien va a presidir la Cámara catalana. Creo que es importante reseñarlo. Algo que añadir, señora Ansa, porque estamos ya terminando. Pues vamos entonces, si le parece, señora Solana, con una... es que me ha parecido interesante esa última reflexión, la anterior a esta que ha hecho, intentando adivinar un poco por dónde puede pintar el futuro en Cataluña, y ha deslizado que a ver qué es lo que pasa, porque si hay repeticiones electorales en Cataluña, puede ser también un mensaje para navegantes en Madrid. Yo no lo descarto, porque se complicaría muchas cosas, y la propia gobernabilidad en el Estado también. Y no sé cómo se puede resolver de otra manera el hecho de que haya que ir a una repetición electoral en Cataluña. Pero antes de que eso suceda, puede suceder otra cosa, y es que se conforme un gobierno en Cataluña con el presidente Illa a la cabeza y con Esquerra Republicana. No sé si desde dentro del gobierno, me da más bien la sensación que desde fuera, procurando que eso suceda, y no sé qué escenario dibujando para un gobierno complicado, pero que puede darse. Entonces, si no se da ese gobierno, si se va a una repetición electoral en Cataluña, yo no descarto que el gobierno en el Estado no dure tanto. Está en una situación delicada, creo. No creo que el gobierno en el Estado ha salido fortalecido de estas, que se lo pregunten a la señora Díaz. Todavía está esa forja de la amnistía caliente, y en fin, no sé si usted lo ve de la misma manera que la señora Solana. Yo no lo descarto como de la señora Solana, pero yo confío y quiero pensar y espero que no va a tener que ocurrir una repetición electoral. Creo que las catalanas, los catalanes han dado un mandato claro. Ahora toca ponerse de acuerdo a las fuerzas políticas correspondientes. No va a ser fácil. Aquí tampoco lo fue. Aquí tampoco lo fue, que antes hemos estado hablando del verano pasado. Pero creo que la ciudadanía catalana se merece altura de miras, responsabilidad, y no ir de nuevo a otras elecciones. La política, el arte de lo posible, pero también de lo imposible, ¿no? Yo creo que es hacer posible lo imposible. Y en Cataluña, pese a situaciones muy específicas, personales y bueno, que yo no comparto,
porque no estamos hablando ya de partidos, estamos hablando de personas muy determinadas, pues bueno, creo que no va a haber repetición electoral, sobre todo porque cuando se haga un análisis después de pasadas las generales, después de que, bueno, la sociedad catalana está mucho más tranquila, cuando los partidos políticos hagan reflexiones individuales, igual llegan a la conclusión de que es mejor hacer un gobierno que no ir a elecciones. Y luego, ¿cómo va a repercutir esto en España? Pues bueno, si algún presidente ha sido capaz de aglutinar posiciones tan diferentes y hacer posible lo imposible, no me lo diga, ha sido Pedro Sánchez, que desde luego tiene toda nuestra confianza, o toda la confianza del Partido Socialista, para poder seguir trabajando por este país. Terminamos, señor Nessa. Bueno, pues yo lo que pienso es que lo que suceda en Cataluña, desde luego que puede tener una incidencia muchísimo mayor el gobierno central que el resultado de las elecciones europeas, y al final lo que estamos viendo es que me parece que llevamos casi unos 8 meses de un gobierno central en Madrid con una gobernabilidad muy débil, un gobierno prácticamente paralizado, que la única ley importante que ha podido sacar en estos meses ha sido la ley de la amnistía. Es un gobierno que ni siquiera tiene presupuestos, ha renunciado a los presupuestos de 2024 y desde luego pues con unos socios parlamentarios. Por un lado, los independentistas catalanes que han conseguido la amnistía van a seguir a por más cosas, están pidiendo un referéndum, veremos cómo acaba el tema del gobierno catalán, y por el otro lado Sumar en absoluta descomposición. Ya hemos visto la dimisión de la señora Díaz y la discusión que ella sigue, que luego lo matizó, bueno, los resultados electorales en ese espacio, esos socios del Partido Socialista, Sumar, Podemos, en absoluto declive. Veremos a ver lo que pasa en el gobierno central. Pues veremos qué es lo que ocurre y lo contaremos si ocurre. Ya veremos, porque de momento nos quedan 2 programas, poco más, para terminar el curso y luego coger fuerzas en verano y volver de nuevo en septiembre. Ya veremos con qué panorama. Gracias, de verdad, por habernos acompañado en esta mesa, y volvemos la semana que viene con otros asuntos que esperemos sean de su interés. Nada más, feliz semana.